Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy me toca exponer la introducción de la corteza cerebral. La corteza cerebral es la parte más nueva evolutivamente y la más grande del cerebro. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Es ante todo una delgada capa de materia gris, normalmente de 6 neuronas de espesor. De hecho, por encima de una amplia colección de vías de materia blanca. La delgada capa está fuertemente circunvolucionada, por lo que si la extendieras, ocuparía unos 2.500 centímetros cuadrados. Esta capa incluye unos 100.000 millones de neuronas, con cerca de 500 trillones de sinapsis. Las circunvoluciones tienen crestas, que se llaman giros, y valles que se llaman surcos. Algunos surcos son bastante pronunciados y largos, y se usan como límites convenidos entre los 4 áreas del cerebro llamados lóbulos. La parte delantera más alejada se llama lóbulo frontal. Esta parece ser especialmente importante. Este lóbulo es el responsable de los movimientos voluntarios y la planificación, y se piensa que es el lóbulo más importante para la personalidad y la inteligencia. En la parte posterior del lóbulo frontal, a lo largo del surco, se separa del lóbulo parental. Se encuentra un área conocida como corteza motora. Un estudio con pacientes sometidos a cirugía cerebral, la estimulación de las áreas motoras de la corteza cerebral con pequeñas descargas eléctricas induce el movimiento. Los investigadores han podido mapear nuestra corteza motora con bastante precisión. Las partes inferiores de la corteza motora, cerca de las sienes, controlan los músculos de la boca y la cara. Partes de la corteza motora, cerca de la parte superior de la cabeza, controlan las piernas y los pies. Debajo del lóbulo frontal está el lóbulo parental, en latín pared. Esta región incluye un área llamada corteza somatosensorial, justo debajo del surco, que separa el este lóbulo del lóbulo frontal. De nuevo, los doctores estimularon puntos con esta área, notando que sus pacientes describían sentir como si estuvieran siendo tocados en diferentes partes del cuerpo. Al igual que con la corteza motora, la corteza yin se puede mapear con la boca y la cara cerca de las sienes y las piernas y los pies por encima de la cabeza. Adjunto a la cabeza está el lóbulo temporal. Este es el término latín para templos. El área especial del lóbulo temporal es la corteza auditiva, como su nombre lo indica. Esta área está estrechamente relacionada con la oreja y está dedicada a la oreja. Se encuentra cerca de las conexiones de los lóbulos temporales con los lóbulos parentales y frontal. En la parte posterior de la cabeza se encuentra el lóbulo occipital. En la parte posterior del lóbulo occipital se encuentra la corteza visual, que recibe información de los ojos y, por supuesto, se especializa en la visión. Las áreas del lóbulo no especializado se denominan corteza asociativa, además de conectar los sentidos y el movimiento. También se cree que es el sitio de nuestros procesos de pensamiento y, en última instancia, el almacenamiento de muchos recuerdos. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Ahorita les voy a hablar sobre el área sensitiva de la corteza cerebral. El área sensitiva recibe la información sensorial desde el núcleo concreto del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo cual significa que transforma la información percibida por diferentes sentidos, como la vista, el olfato, el tacto, el sabor, ¿ya?
Estas mismas áreas se pueden dividir también en dos áreas sensitivas diferentes. El área sensitiva primaria, la cual posee conexiones diferentes en los receptores sensitivos periféricos, y el área sensitiva secundarias y de asociación, que recibe información sensorial, tanto desde el área de asociación primarias como de las zonas más diferentes del encéfalo. Estas áreas sensitivas de la corteza cerebral son la área somestésica primaria. La corteza somatosensorial primaria es la responsable del procesamiento de las sensaciones somáticas. Estas sensaciones surgen de los receptores situados en todo el cuerpo, que son los encargados de detectar el tacto. También la posición del cuerpo en el espacio, el dolor y la temperatura. Cuando estos receptores detectan una sensación, envían la información al tálamo y luego la corteza somatosensorial primaria. Se divide en múltiples áreas descritas. Las difusiones de esta área provocan déficits, deterioro en el tacto discriminativo, pérdida parcial de la sensación del dolor y la temperatura. Ahorita vamos a hablar sobre la área visual primaria. La corteza visual primaria se encuentra en el lóbulo occipital, área 17 de Broma. Ya. En ambos hemisferios cerebrales es una pequeña porción de la superficie visible de la corteza del lóbulo occipital, pero como se extiende hacia el surco calcorino, constituye una porción significativa de la superficie cortical en lo general. La corteza visual primaria a veces también se denomina corteza estriada, debido a la presencia de una gran banda de superficie corteza en lo general. Puede ocurrir que en una lesión en la corteza visual primaria de un hemisferio provoque la aparición de zonas ciegas en el campo visual de la corteza lesionada. El campo olfativo primario es el área de la corteza en el cerebro anterior que recibe una entrada directa del bulbo olfatorio. En la mayoría de hemisferios existen varias zonas en esa corteza. La región principal de la corteza periforme es el único parte del cerebro anterior a los vertebrados que recibe una entrada sensorial directa. Se encuentra presente incluso en los peces más primitivos. Dado que el olfato es la modalidad sensorial dominante en la mayoría de las especies, los mecanismos corticales olfativos nos dan una idea de los patrones básicos del comportamiento que subyacen en gran parte del comportamiento de los mamíferos y los primates. El sistema olfativo es también uno de los primeros sistemas sensoriales en diferenciarse y volverse funcional durante la vida fetal. Las características del sistema olfativo son que la corteza olfatoria primaria se encuentra en la base del céfalo y se proyecta en la corteza de asociación olfatoria que ocupa el área 28 de Broman y se llama la corteza entorrinal. También el sistema olfatorio recibe información de los bulbos olfatorios, los cuales reciben fibras directamente del epitelio olfatorio. Los estímulos olfatorios producen respuestas emocionales y viceversales y evocan recuerdos porque las áreas olfativas conectan con zonas del sistema límbico como las amígdalas y el hipocampo. En las áreas auditivas primarias, la corteza auditiva primaria es la parte del lóbulo temporal que procesa la información auditiva en humanos y otros vertebrados. Es una parte del sistema auditivo que realiza las funciones básicas y superiores a la audición. La corteza auditiva se divide en tres partes: la corteza auditiva primaria, secundaria y terciaria. La corteza auditiva primaria se ubica entre las dos. Se encuentra principalmente en el área 41 y 42 de Broman. Se localiza en el lóbulo temporal, justo encima de las orejas. La función de la corteza auditiva primaria es procesar el sonido. Procesa información como el tono, el volumen, la ubicación de un sonido y es crucial para entender.
ocurre una lesión en la corteza auditiva primaria, la persona no se dará cuenta de lo que escucha. Sin embargo, la capacidad de reaccionar reflexivamente a los sonidos permanece. Hay conexiones que van desde ambos oídos a la corteza auditivas primarias izquierda y derecha. Es por eso que una persona que ha sufrido una lesión de un lado de la corteza auditiva solamente es capaz de discriminar bastante bien la frecuencia del sonido. Sin embargo, sufrirá grandes dificultades para localizar los sonidos. Vamos a hablar ahorita de las áreas gustativas primarias. La corteza gustativa primaria es una estructura cerebral responsable de la percepción del gusto. Se divide en dos subestructuras, la ínsula anterior en el lóbulo insular y el opérculo frontal en la circunvalación frontal, inferior en el lóbulo frontal. Aquí se encuentran las neuronas que codifican los estímulos y la intensidad de los sabores como el dulce, el salado, el amargo y así. Se localiza en la parte inferior del lóbulo parietal, adyacente a la representación de la lengua, en la corteza somatosensorial, que es el área 43. El núcleo ventral posterior del tálamo recibe la información del núcleo gustativo del tronco y se proyecta la corteza gustativa. Si ocurre una lesión en la corteza gustativa, como una lesión bilateral, produce alteración o pérdida de la sensibilidad gustativa. Le voy a pasar a mi compañera. Buenas noches, profesor, compañeros. El día de hoy les hablaré sobre el área secundaria. Esta área tiene un importante papel a la hora de programar y planificar los movimientos y las secuencias a seguir de la cara, poder realizar de manera precisa y coordinar los movimientos. A pesar de ello, y que la estimulación eléctrica de estas áreas pueden llegar a producir movimientos, no es en así si lo que le dedican a realizarlos, sino que se centra en organizar el movimiento antes de que la motora primaria pueda llevar a cabo. De cara a realizar un movimiento va a ser necesario en primer lugar la actuación de estas áreas para posteriormente poder pasar la información del área motora primaria y una vez allí enviarse a la orden de movimiento. Se encuentran muy conectadas. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profesor. En esta oportunidad hablaremos acerca de las áreas. Las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad, aunque a la vez influye en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. Denominamos a la corteza asociativa a la parte de la corteza cerebral, la encargada principalmente de asociar y vincular entre sí las diferentes informaciones procedentes de regiones cerebrales encargadas de los diversos sentidos o de poseer los programas necesarios para la realización del movimiento. Dicho de otro modo, se trata de las áreas de la corteza cerebral que permiten integrar la información de un mismo sentido o de varios, de manera que podamos tener una recepción o percepción conjunta de los estímulos y el entorno. Así son las que a grandes rasgos nos permiten ser conscientes de lo que nos rodea e incluso de nosotros mismos, pues gracias a ellas podemos interpretar la realidad y reaccionar de forma adaptiva a ella. La información procesada puede ser sensorial o motora. Existen diferentes tipos de corteza asociativa en función del tipo de información que procesan. La primera es la corteza asociativa unimodal. El córtex de asociación unimodal es el que se encarga de procesar la información que proviene de un único sentido o de cara a realizar una única función. Estas cortezas se sitúan por lo general en las cercanías de las regiones que procesan la información de los sentidos o la necesaria para moverse. Se trata de aquellas áreas que se vinculan al procesamiento e integración de información sensorial o motora. Permiten, entre otras cosas, el reconocimiento e interpretación de los estímulos. Seguimos con la corteza asociativa multimodal.
Este tipo de corteza se encarga de integrar las informaciones de diferentes modalidades sensoriales, permitiendo la interpretación del entorno y la planificación y ejecución de operaciones mentales o conductas. La tercera es la corteza asociativa supramodal, que este tipo de corteza asociativa se diferencia de las anteriores por el hecho de que no trabaja directamente información de ninguna modalidad sensorial, sino que se vinculan a aspectos cognitivos. A menudo se considera multimodal. Si hablamos de áreas de asociación unimodales, podemos encontrar entre ellas las siguientes. El área de visual secundaria. Las informaciones visuales son integradas en esta región cerebral, vinculando aspectos como el color o la forma o la profundidad. La segunda es la área auditiva secundaria, que gracias a ella somos capaces de integrar informaciones auditivas, como por ejemplo el tono o el volumen. La tercera sería el área somática secundaria. En esta área se integran las percepciones procedentes de la somestesia y el conjunto de sensaciones que captamos de nuestro propio cuerpo. Esta área sería el área premotora y corteza motora suplementaria. Áreas asociativas de tipo motor dedicada a la integración de las señales necesarias para preparar una acción o conducta. Poseen los programas necesarios para llevar a cabo un movimiento.